En Brasil, en medio de una crisis política en la que la presidenta Dilma Rousseff fue suspendida por 180 días tras el voto en el Senado y la asunción del nuevo gobierno interino presidido por Michel Temer, con un gabinete que ha generado mucha polémica por estar compuesto únicamente por hombres y hombres blancos. Entonces se ha pronunciado uno de los pesos pesados del nuevo gobierno de Brasil, que podría bien durar 180 días o, si es hallada culpable Dilma Rousseff, completar el periodo hasta 2018, 31 de diciembre de 2018. Pero se ha pronunciado un peso importante en el nuevo gobierno de Brasil presidido por Michel Temer, quien era vicepresidente. Este era presidente del Banco Central de Brasil, ahora es ministro de Hacienda, un hombre importante que incluso tuvo participación en el gobierno de Lula da Silva. Ahora lo tiene en un gobierno de un presidente, miembro de un partido que es rival del Partido de los Trabajadores, y este hombre es Henrique Meirelles, el nuevo ministro de Hacienda de Brasil, quien dijo que el desempleo en Brasil puede alcanzar el 14%. El desempleo en Brasil podría llegar a 14% si se falla en restaurar la confianza, lo afirmó el 17 de mayo el nuevo gobierno del país al anunciar al equipo económico que tratará de revertir la situación de recesión que enfrenta el país. Si no se hiciera nada, si no tomamos medidas, si no restauramos la confianza y con la economía en contracción, el desempleo podría llegar al 14%, afirmó el ministro de Hacienda Henrique Meirelles en rueda de prensa. ¿Pero por qué hay recesión en Brasil? Recordemos que Brasil es un país que no depende tanto de la actividad petrolera. Es un país que si bien exporta petróleo, que si bien también importa mucho para poder producir el petróleo, de alguna manera depende de sus exportaciones en alimentos, ya que es un país que exporta unos 50.000 millones de dólares en alimentos. Esto es importante de entender porque las exportaciones que Brasil hace en alimentos, más que todo a Venezuela, representan mucho en el Producto Interno Bruto del país y en los ingresos fiscales, pero está en recesión porque al entrar Petrobras en una fase de contracción, las inversiones disminuyeron por la falta de confianza, disminuyeron las cotizaciones en la bolsa de valores de Brasil, lo cual de alguna manera contrajo el Producto Interno Bruto, la producción de Petrobras también cayó por el alejamiento de las inversiones. Esto contrajo de manera generalizada el Producto Interno Bruto y al contraerse se generaron incluso despidos en Petrobras, se generaron despidos en el sector privado de Brasil que se vio afectado por la caída, también el poder adquisitivo, el aumento de la inflación, la recesión generalizada, aumentó el desempleo y la fuerza laboral fue perdiendo aceleración, de manera tal que aumentó el desempleo un 14% como lo está actualmente. Durante este pronunciamiento, Henrique Meirelles explicó que la confianza es algo geométrico, que se empezará a ganar poco a poco y luego se acelerará trayendo consecuencias positivas para la economía sudamericana. En 2015 el Producto Interno Bruto de Brasil cayó un 3,8% y los analistas prevén otra contracción similar para este ejercicio, lo que coloca a Brasil en su peor recesión desde 1930. Teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto de Brasil fue uno de los que más se contrajo en 2015, recordemos, 3,8%, producto del alejamiento de inversiones en Petrobras por el escándalo de corrupción que se desató allí, se contrajo la producción en Petrobras, se produjo contracción industrial, cayó también o cayeron las exportaciones porque los ingresos que Petrobras producían eran importantes o son importantes para el sistema productivo brasileño. Al caer las exportaciones que eran de 50.000 millones de dólares solamente en alimentos, se contrajo la economía y aumentó el desempleo. Los más recientes indicadores de la economía brasileña reflejan un aumento del desempleo que ya afecta a 11 millones de personas. 14% de la población de Brasil podría estar desempleada. Actualmente el desempleo es de un rango de 11 a 13%, es decir, 11 millones de personas están desempleadas en Brasil. Así también los indicadores prevén una contracción en la práctica totalidad de los sectores económicos, a excepción de las exportaciones y una inflación por encima del 6%. Es decir, la inflación es de 3% en Brasil. Podría llegar encima del 6% si el Banco Central no controla la subida de precios producida por un alza en la demanda
que no es compensada por una oferta debido a la contracción en la producción, que no afectaría las exportaciones, pero sí a lo que Petrobras podría generarle al Estado brasileño. Así podría aumentar el desempleo en Brasil. 11 millones de personas son las desempleadas en un país que se exporta 50.000 millones de dólares en alimentos. Pero escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda, Enrique Meireles, para interpretar exactamente lo que significa esto y cómo podría solucionarse esta situación de desempleo en Brasil. Sin que se restaure la confianza y con una economía en contracción como ahora, si eso continuase, lo que obviamente no es el caso, el desempleo podría llegar al 14% anual. Ahora tomaremos todas las medidas necesarias que estamos estudiando para precisamente evitar que el desempleo llegue al 14%, como ya pasó en otros países, hasta más que eso. La economía brasileña se desplomó 3,8% en 2015. Para este año se prevé una contracción similar y para 2017 crecimiento nulo. Meireles aseguró que su prioridad absoluta es revisar todas las cuentas públicas antes de anunciar nuevas medidas económicas. La prioridad es el equilibrio de las cuentas públicas y de la sustentabilidad del Estado y la recuperación de la confianza, con la meta de retomar el crecimiento lo más rápido posible y crear empleo lo más rápido posible. El ministro... Lo que dice Enrique Meireles se centra mucho en que el Estado brasileño debe primero estabilizarse para poder solventar la situación de desempleo y la economía en general. Si bien podría haber un crecimiento nulo en 2017 y una contracción similar de 3% también para este año 2016, los recortes que anunció Michel Temer, presidente de Brasil, presidente interino, se basan en austeridad pública para mayor inversión privada. ¿Por qué? Porque al reducir el gasto público, al despedir 4.000 empleados de la administración pública, mantener los programas sociales pero auditarlos y también otros ajustes económicos, implican que el gobierno brasileño quiere gastar menos para invertir más, utilizar menos el gasto público para de esa manera poder equilibrar las cuentas públicas de manera tal que, atrayendo inversiones, el gasto público que ya se mantiene sin gastarlo mucho se incremente y trate de equipararse con los egresos. ¿Por qué? Porque al haber un déficit fiscal que Dilma Rousseff incentivó con dinero fraudulento por solicitarle préstamos a bancos públicos para ocultar esa cifra de dinero que desvió a fondos para su reelección en la campaña en 2014, entonces es dinero fraudulento que tiene que ser reemplazado por capital que el gobierno brasileño busca en inversiones para equilibrar los ingresos con los egresos, de manera tal que haya suficientes fondos como para que al buscar inversiones las atraiga, y no solamente atraerlas, sino canalizar esas inversiones, o que esas inversiones que atraiga el nuevo gobierno de Brasil las canalice en Petrobras, en la bolsa de Sao Paulo y en el turismo. En Petrobras para que aumente la producción petrolera, dirigida a incentivar más las exportaciones y la producción de Brasil. También a la bolsa de Sao Paulo para aumentar las cotizaciones importantes de cualquier rubro que sea cotizado en este índice accionario. Y por último, aumentar el turismo para diversificar la economía. De esta manera, en el sector petrolero, en el sector bursátil y en el sector del turismo se podría diversificar la economía, creando puestos de trabajo que implicarían a más inversión, más puestos de trabajo, porque se necesita más personal para generar la rentabilidad que va a cubrir esas inversiones que fueron atraídas, de manera tal que al crear esos puestos de trabajo se podría reducir el desempleo en un 5% y evitar que llegue a 14%, teniendo en cuenta que está en 10% en un país que, repito, exporta 50.000 millones de dólares al año, tiene una inflación de 3% que podría llegar al 6%, un crecimiento nulo previsto para 2017 y una contracción también de 3% del Producto Interno Bruto si no se toman medidas para este año 2016. Así está la cuestión económica en Brasil.